Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Mañana de gloria y de bendición. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 3, el verso 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Amén y amén. La expresión perro o perrillo en la escritura era utilizada para aquellos que no pertenecían al pueblo judío. Los judíos de cierta manera menospreciaban y tenían en poco a los que no eran de su propio pueblo, de su propia raza, y era la manera despectiva en la que ellos sencillamente, obviamente, utilizaban este vocablo. Cuando Pablo habla aquí y utiliza precisamente esta palabra, está hablando de aquellos que no pertenecen a la iglesia, para que los judíos pudieran entender perfectamente el vocablo. Ya esos que habían reconocido a Cristo, sí, como Señor y Salvador de sus vidas, habían pasado de ser judíos a pasar a ser iglesia, ¿ves? Y ahora eran hijos de Dios, ahora eran parte del cuerpo de Cristo. Pero hay una advertencia clara del apóstol Pablo hacia la iglesia. Dice: guárdense de esos perros, guárdense de los que no son realmente del pueblo de Dios, de los que aparentemente pueden estar en el pueblo del Señor, dentro de la iglesia, pero que no son verdaderos. Y utiliza la expresión guárdense de los malos obreros, dando a entender que dentro de la iglesia del Señor hay buenos obreros, pero también hay malos obreros. ¿En qué consiste en que seamos buenos o seamos malos? En que hagamos la voluntad de Dios, en que el obrero haga lo que el Señor sencillamente lo ha enviado a hacer. Si nosotros no determinamos nuestras vidas realmente para cumplir con la voluntad de Dios, estaríamos siendo malos obreros. Pero añade algo más: guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y es que en el contexto literal, en la iglesia llegaban hombres que querían obviamente filtrar doctrinas, enseñanzas que no provenían obviamente del corazón de Dios, que iban en contra de la palabra del Señor. La iglesia hoy en día vive este fenómeno y es fuerte, donde muchos escuchan a predicadores que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Sus enseñanzas son soeces, sus enseñanzas son vulgares, sus enseñanzas degradan totalmente la presencia de Dios, la palabra de Dios, donde hay predicadores que sencillamente han convertido el púlpito en un espectáculo y donde han dejado de lado la palabra de Dios. Esos son mutiladores del cuerpo. ¿De qué cuerpo habla la palabra? De la iglesia, de todos los que hacen parte de la iglesia. Y en cambio de hacer crecer la iglesia espiritualmente, escúchame bien esto, no es ni física ni materialmente, es espiritualmente. Lo único que están haciendo es mutilar el cuerpo. Es haciendo que muchos retrocedan, que adquieran enseñanzas que nunca han estado en el corazón de Dios. Por eso, como lo hablábamos ayer en el devocional, debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Tú debes saber a quién escuchas. Tú debes saber a qué predicador obviamente le estás prestando tu oído para recibir sus enseñanzas, que en su gran mayoría son enseñanzas que no son bíblicas, que van en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que ha hecho que el diablo esparza por el mundo entero cantidad de predicadores que dicen tener el Espíritu de Dios, pero efectivamente no lo tienen. La pregunta es: ¿a qué mutilador del cuerpo podríamos estar escuchando nosotros? ¿Estamos escuchando varones del Señor, mujeres que aparentemente son de Dios?
O por lo contrario, sus enseñanzas mutilan el cuerpo, van en contra de la voluntad de Dios. Enseñanzas que muestran claramente que en ellos no está el Espíritu de Dios. Enseñanzas donde llevan a las personas a la altivez, al orgullo, a la codicia, a la avaricia, al feminismo. Mujeres que están predicando, que empoderan a otras mujeres, no en la palabra, sino sencillamente en el hecho de esta doctrina que ha surgido últimamente, que es el feminismo, donde las mujeres se sienten superiores, grandes, donde dejan sencillamente lo que Dios dijo en la palabra, donde hay mujeres que quieren ser cabeza por encima del hombre, yendo en contra de la palabra de Dios. Son muchas las enseñanzas que te podría decir a lo largo de este mensaje, pero lo que yo quiero enfocar es eso. ¿A quiénes nosotros realmente estamos escuchando? ¿Quiénes son los maestros de los cuales nosotros estamos aprendiendo? Porque yo predico la palabra, pero también tengo maestros que escucho, de los cuales aprendo y doy gracias a Dios por sus enseñanzas, porque son bíblicas. Pero tú debes discernir y acostumbrar tu oído a saber a quién escuchas. A veces solo queremos escuchar al que nos da una charla de motivación, el que sube nuestro ánimo, sí, por su manera de hablar, por su manera de expresarse, sin importar que la palabra realmente esté en su vida. Doctrinas que hablan de que después del suicidio, ¿sí? Si un cristiano se suicida, puede tener la vida eterna, totalmente contrario a la palabra de Dios. Doctrinas donde hablan que pese a que no conoció de Jesucristo y no lo reconoció ni lo confesó con su boca como su Salvador, puede ir al cielo. Eso va en contra de la palabra de Dios. Doctrinas donde dicen que el infierno no existe, que no es real. Eso va en contra de la palabra de Dios. Doctrinas donde hablan, donde sencillamente dicen que nosotros también somos dioses. Eso va en contra de la palabra de Dios. Doctrinas donde hablan y dicen que Dios no es trinitario, sino que ahora es cuadridimensional. Eso va en contra de la palabra de Dios. Doctrinas donde nos dicen que si sencillamente diezmamos y ofrendamos, entonces el Señor por obligación nos tiene que dar todo lo que nosotros anhelemos. Eso va en contra de la palabra de Dios. Doctrinas donde te dicen sencillamente que todo lo que confieses con tu boca, así se hará y así se cumplirá. Eso va en contra de la palabra de Dios. Doctrinas donde te dicen que todo lo que profetices con tu boca, así se hará. Eso va en contra de la palabra de Dios, porque el que tiene poder, el único que tiene poder en su boca es Dios, es el Señor, el Dios Todopoderoso. Palabras malinterpretadas, palabras y textos sacados de contexto. Y una iglesia escuchando a estos malos obreros, una iglesia escuchando a los mutiladores del cuerpo. Tú decides en esta mañana a quién quieres escuchar, pero debes discernir, porque ese que tú escuchas te puede llevar a una condenación al infierno por seguir sus enseñanzas y no las enseñanzas que Dios dio a través de la palabra. Dios es claro en la palabra. Y Él dijo, ni una tilde ni una jota dejarán de cumplirse. Y todo el que añada o quite a este libro, pues sencillamente vendrá condenación para él. Yo no puedo hablar más de lo que está escrito, ni puedo quitar lo que ya está escrito. Conviértete en un varón, en una mujer celoso de la palabra de Dios, que solo obedezcas a lo que dice la preciosa palabra de Dios. Ahí estarás caminando firme, ahí sencillamente estarás cumpliendo lo que el apóstol Pablo advertía, que me guarde de esos perros, de esos malos obreros, de esos mutiladores del cuerpo. Esos que están en la iglesia, esos que dicen ser de Dios, esos que dicen ser apóstoles, profetas, pastores, pero que realmente son lobos feroces, tratando sencillamente de agredir al redil y robarlo y mutilarlo totalmente.
Que Dios nos ayude y nos dé el discernimiento claro para poder identificar a estos que hoy en día andan por montón, hermano, en muchos países, que andan por montón en las redes sociales y que tristemente hay muchos cristianos que los están escuchando, creyendo que ellos son de Dios, cuando realmente son lobos feroces que han venido solamente a devorar el rebaño de Dios. Padre, hoy te quiero pedir en el nombre de Jesús que tú traigas la luz y el discernimiento total para que tu pueblo, Señor, pueda escuchar verdaderos siervos tuyos. Llévanos a cada uno de nosotros, aquellos que son temerosos de ti, que predican la palabra tal y como está escrita, Señor, porque estamos en este tiempo final y muchos son engañados, Señor. Ayuda a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, a identificarlos, Señor, a estos mutiladores del cuerpo. Te lo pido, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, que Dios te bendiga, que Dios te dé la luz y el discernimiento para saber realmente a quién escuchas. Dios te bendiga, Dios te guarde.